Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas al curso, a ver, un segundito, al curso Psicoanálisis de Estructuras Clínicas. Estamos estudiando las neurosis actuales y la enfermedad psicosomática, ¿de acuerdo? Y en esta clase vamos a hablar de la diferencia entre neurosis, psicosis y enfermedad psicosomática. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y os hablo desde Madrid, España, emitiendo en directo para todo el mundo a través de este curso organizado por la Asociación Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que estamos realizando hasta el día, vamos a ver, nos quedan 2 clases, estamos a 26 de mayo y hasta el 9 de junio. Vamos a continuar con estas clases y hoy vamos a estudiar esa diferencia entre neurosis, psicosis y enfermedad psicosomática. Estoy compartiendo en otras páginas para que también puedan incorporarse nuestros amigos provenientes de otros territorios. Recordaros a todos que todas las clases que hemos dado hasta ahora las podéis encontrar en mi canal de YouTube, en la lista de reproducción que se llama Psicoanálisis de Estructuras Clínicas, Neurosis Actuales y Enfermedades Psicosomáticas. Todos los cursos que realizamos gratuitamente y emisión en directo a través de Facebook después son subidos a mi canal de YouTube, están organizados en listas de reproducción y son de libre acceso para todas las personas que queráis acercaros, aproximaros a la ciencia del inconsciente, al psicoanálisis. Un primer paso hacia vuestro conocimiento y vuestra transformación personal. Si os gusta el canal podéis suscribiros, podéis compartirlo con vuestros amigos. Es una fuente de conocimiento gratuita para todos, de libre acceso, psicoanálisis para todos. Tenéis ahí en el canal de YouTube, que después cualquiera de vosotros quiere comenzar su proceso psicoanalítico, eso ya se hace en privado y eso ya tenemos que pactar unos horarios, etcétera. Eso lo podemos hacer personalmente, escribir y vamos acordando las cuestiones para vuestro psicoanálisis personal, ¿vale? Hola Paqui, buenos días. Paqui Robles, Juan Carlos García Medina, buenos días nuevamente, doctora Baldomino, buenos días Juan Carlos, Daniel Casado, hola Virginia, hola Daniel, ¿cómo vas? María González, hola de nuevo, María, Wolfram, buenos días, Sandra Almeida, ok, ya vamos estando casi todos por aquí. Entonces, hoy, vamos a ver, estamos en esta aproximación. Bueno, aquí tengo los libros que hemos estado manejando, Freud y Lacan han hablado 6 para este tema de diferencia entre neurosis, psicosis y enfermedad psicosomática, que se llama Clínica Psicoanalítica, es del doctor Miguel Óscar Menasa. Y también este libro, Medicina Psicosomática 2, de las doctoras Pilar Rojas y Alejandra Menasa, lo estamos manejando también para este curso, ¿vale? Entonces, hemos ido hablando a lo largo de las clases precedentes de una u otra manera acerca de las diferencias, porque vimos que había 3 estructuras que tenían afectación, que producían afectación en el cuerpo. Hablamos de la enfermedad psicosomática, de las neurosis actuales, la enfermedad psicosomática, pero también la histeria y la enfermedad orgánica. Es decir, todas ellas producen síntomas en el cuerpo. Pero hay diferencias, obviamente, ¿no? Entonces vamos a hacer primero esa diferenciación entre neurosis, entre histeria, enfermedad psicosomática y enfermedad orgánica, que son 3 estructuras diferentes que podrían estar sosteniendo un síntoma en el cuerpo, y luego vamos a pasar a hacer esa diferenciación entre neurosis, psicosis y enfermedad psicosomática, ¿vale? Entonces,
vimos que la principal diferencia de las neurosis actuales con respecto a la histeria o a la neurosis de transferencia es que las neurosis actuales tenían que ver con la sexualidad actual, la sexualidad adulta, la genitalidad. Hay algo en estas personas que practican nocivamente en su sexualidad adulta y eso les hace enfermar de neurosis de angustia, de hipocondría, de neurastenia, ¿no? Que pueden darse otros factores, un exceso de carga de trabajo, tener que cuidar de un familiar enfermo, etc. Pero en todos ellos está presente siempre esas prácticas sexuales nocivas en la edad adulta. Tipo, vimos que por ejemplo la neurosis de angustia, el coitus interruptus, nunca llegaban a hacer la descarga de la excitación para llegar al máximo placer, por ejemplo, o la masturbación en el caso de la neurastenia, cualquier excitación que se producía en el aparato psíquico ya la persona no lo toleraba y tenía que ir a descargar esa excitación por medio de la masturbación, ¿no? O en la hipocondría, que vimos que también es un goce autoerótico porque tanto la fuente como el objeto están fusionados en el órgano del paciente hipocondríaco. Es decir, que hay un goce autoerótico que sienten esas sensaciones en el órgano, que no está dañada en la hipocondría, que cuando le hacen las pruebas médicas no hay alteraciones estructurales del órgano, son sensaciones las que tiene. Mientras que en la neurastenia y la neurosis de angustia sí hay alteraciones, pero funcionales, no estructurales, ¿vale? En la histeria, sin embargo, no son prácticas sexuales adultas los que generan esta enfermedad, sino que son recuerdos de la sexualidad infantil. Son recuerdos de escenas sexuales de la infancia las que le han llevado a enfermar de histeria, ¿vale? Como en todas las neurosis de transferencia. Pero en la histeria la cuestión es que puede haber una afectación de una parte del cuerpo, que no hay alteración estructural, que no hay ninguna prueba médica que justifique que esa persona no pueda mover el brazo, no pueda mover la pierna, el tic que tiene, que no escuche correctamente, que no vea. No hay una lesión orgánica que dé explicación de eso, sino que se trata de una lesión funcional. Es una frase la que sostiene el síntoma en la histeria, pero siempre tiene que ver con la sexualidad infantil, ¿vale? A diferencia de la neurosis de angustia, que tiene que ver con la sexualidad adulta. Vale. Luego, en función de qué sistema está en juego, sistema, digamos, biológico, podemos decir que en las neurosis actuales está en juego el sistema nervioso autónomo, que son funciones que están controladas, que no controlamos conscientemente, que son funciones automáticas como la respiración, el latido cardíaco, la sudoración, ¿no? La producción glandular, que no se controlan conscientemente. En ese sentido, el sistema que está implicado en la producción de la taquicardia, la disnea, la dificultad para respirar, los temblores, el vértigo, es el sistema nervioso autónomo. En el caso de la neurosis de angustia hay una activación del sistema nervioso autónomo simpático, que es el que produce la aceleración, la activación de las funciones. Mientras que en el caso de la neurastenia, el que está en juego es el sistema nervioso parasimpático, que es el que disminuye la respuesta cardíaca, la respuesta respiratoria. Recordemos que el neurasténico era el que estaba cansado, ¿no? Cansado todo el día, que decíamos que la neurastenia podía explicar algunos síndromes como el síndrome de fatiga crónica y otros, ¿no? Y luego en la enfermedad orgánica, el sistema que está implicado es el sistema inmune. Quiere decirse que para enfermarse orgánicamente tiene que haber una depresión previa, una depresión psíquica, y la otra cara de la depresión psíquica es la depresión inmunológica.
El sistema inmunológico, cuando está deprimido, no es capaz de defenderse contra los agentes infecciosos externos o contra las células tumorales internas, células mutadas. Entonces ahí, cuando está deprimido, es fácil que se instale, por ejemplo, la producción de un cáncer, de un tumor, o que uno se infecte de un agente infeccioso externo, ¿vale? Entonces ahí el que está mediando en la enfermedad orgánica es el sistema inmunológico. Y también quería responder aquí a una persona que a través de YouTube me había preguntado acerca de las enfermedades autoinmunes. Bueno, en el caso de las enfermedades autoinmunes, también obviamente el sistema que está interviniendo es el sistema inmune, el sistema de defensas del cuerpo. ¿Pero qué pasa en las enfermedades autoinmunes? Bueno, el sistema inmune se ocupa de dos cosas. Se ocupa de la función de reconocimiento-discernimiento, es decir, de evaluar si ese agente que está en el cuerpo forma parte del cuerpo o es un agente que ha entrado del exterior. O sea, reconocer el yo, no yo, ¿no? Lo propio de lo ajeno. De eso se ocupa el sistema inmunológico. Y también tiene otra función que es la de destrucción. Es decir, si entra un agente al cuerpo que no pertenece a ese cuerpo y que puede ser dañino para la vida del sujeto, entonces el sistema inmunológico lo que hace es destruir a ese agente externo o, en caso de que sea una célula tumoral del cuerpo, aplica lo que se llama el mecanismo de la apoptosis celular, ¿no? La autodestrucción. La célula se autodestruye en favor del ecosistema, de que continúe la vida de las otras células, que continúe la vida del sujeto, ¿no? Pero estas funciones del sistema inmunológico pueden estar alteradas. Se puede producir una alteración tanto por defecto como por exceso. Es decir, el sistema inmunológico, como hemos dicho, puede deprimirse, ¿no? Puede disminuir su función de discernimiento o de ataque a las células, a los agentes nocivos, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando hay una inmunodepresión, cuando una persona está deprimida. Cuando se deprime psíquicamente una persona, su sistema inmunológico, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Pues también se deprime. Entonces queda expuesto a enfermarse. Pero también el sistema inmunológico puede tener una alteración por hiperfunción. Hiperfunción, ¿qué quiere decir? Que hay una respuesta exagerada frente a algo ajeno pero que es inofensivo, ¿no? Como por ejemplo en la alergia, lo que pasa en la alergia. En la alergia hay una respuesta exagerada a un agente externo, a un alergógeno, que en principio no tiene por qué ser maligno, dañino, como el polen, pero sin embargo el sistema inmune responde de una manera exagerada. Esa es una reacción por hiperfunción del sistema inmunológico. Y hay otra que es la de las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes donde hay un defecto del discernimiento, el sistema inmunológico no sabe diferenciar si esos agentes que están en el cuerpo pertenecen al cuerpo o son externos o son ajenos. Y entonces hay una hiperactivación de la respuesta inmune, es decir, ataca a células que forman parte del cuerpo, a células buenas, las ataca como si fueran agentes externos, ¿no? Eso es lo que sucede en las enfermedades autoinmunes, que me preguntaba este seguidor a través de YouTube, y especialmente pues para él esta respuesta acerca de las enfermedades autoinmunes. Claro, el sistema inmune es el sistema que nos pone en relación con el mundo exterior. Y a veces pues falla y da lugar a estas enfermedades. Entonces, las neurosis actuales y la psicosomática están mediadas por el sistema nervioso autónomo, respuestas automáticas. La enfermedad orgánica estaría mediada, está siempre antecedida por una depresión, ¿no? Por un fallo del sistema inmune. Y la histeria, el sistema que media en la producción de la histeria es el sistema nervioso somático, ¿no? El sistema nervioso somático, que es el que se ocupa tanto de la percepción como de
la acción motora. Por eso en las histerias los síntomas que aparecen más comúnmente pues son síntomas del aparato locomotor, ¿no? O sea, parálisis, contracturas o tics, ¿no? Todo lo contrario. O bien síntomas de carácter perceptual, ¿no? Ceguera histérica, sordera histérica, alucinaciones histéricas, ¿no? Porque el que media es el sistema nervioso somático, ¿vale? Luego, con respecto a la lesión, dijimos que en las neurosis actuales no hay lesión, que cuando van al médico, la persona angustiada, la persona con ansiedad, la persona hipocondríaca, la persona neurasténica, va al médico, el médico le hace pruebas y no encuentra nada. ¿Por qué? Porque es toda una lesión funcional, ¿vale? Mientras que en la psicosomática sí, en la psicosomática ya hay lesión. Ha insistido tanto con la neurosis actual, ha insistido tanto con el órgano, que al final acaba dañándolo, ¿no? Entonces ya produce un salto de la neurosis actual a la psicosomática, lo acaba lesionando. Y entonces ya cuando va al médico, el médico encuentra que hay una pérdida de sustancia o una inflamación del órgano o que hay necrosis o que hay cualquier otro cambio histológico que se puede comprobar a través de pruebas médicas. Esa es la psicosomática. Y en la enfermedad orgánica también hay alteración somática, también hay lesión estructural. La diferencia entre la enfermedad psicosomática y la enfermedad orgánica es que la psicosomática suele cursar en brotes más, ¿no? A veces desaparece y a veces remite y a veces recurre, mientras que la orgánica es más permanente, ¿vale? En cuanto a la libido, si se trata de libido objetal o libido del yo, también hemos ido viendo que bueno, que solo tenemos una libido realmente, pero que depende de dónde ponemos nuestra energía psíquica, que la libido es libido del objeto, está puesta en el objeto, o libido del yo, está puesta en el yo, ¿no? Bueno, pues entonces, en las enfermedades, en la histeria siempre hay objeto, siempre hay libido objetal. El objeto puede estar en la realidad o puede ser un objeto imaginado, fantaseado, pero siempre la libido está en un objeto. Hay alguien a quien está dirigido ese síntoma, tiene una historia con alguien ese síntoma. Pero en las neurosis actuales no hay objeto. Ya dijimos, es una forma de goce previa a la castración, al complejo de castración. Es un goce muy autoerótico, no hay objeto, es consigo mismo. El del neurótico actual y el del psicosomático. El libido está en el órgano que se enferma. Hay una fusión entre fuente y objeto, en el caso de la hipocondría, ¿no? Y la neurosis de angustia, la preocupación del sujeto es en torno a la salud de los otros. Está incluido el objeto en la neurosis de angustia. Siempre se teme por los otros. En la hipocondría siempre se teme por la salud de uno. En cuanto a la derivación de los estímulos, decíamos que a la histérica lo que le cuesta es elaborar un estímulo psíquico, una frase, una situación, una escena. No la pudo elaborar psíquicamente, reprimió, pero ya hubo mecanismo psíquico, ¿verdad? Que también alguien me preguntaba en YouTube si en la histeria había represión, no había mecanismo psíquico. Sí, precisamente porque hay represión, hay mecanismo psíquico en la histeria. Y el afecto lo convierte en inervación somática, en síntoma en el cuerpo. En las neurosis actuales lo que pasa es que no puede elaborar un estímulo somático. La excitación genital no la puede elaborar psíquicamente y la elabora somáticamente, con la angustia, con... Todos son símbolos del coito realmente. Se acelera la respiración, el cansancio, la taquicardia, ¿no? Eso que no pudo elaborar psíquicamente lo elabora a través del cuerpo. En cuanto a la anatomía, la histeria
anatomía imaginaria. Es decir, cuando se le daña la pierna o el brazo o se queda paralítica, la histérica, no hay lesión, no hay una lesión del nervio, no sé cuánto, no. Siempre coincide con una anatomía imaginaria que tiene que ver con el relato del paciente, que tiene que ver, por ejemplo, se le paralizó la pierna derecha porque era esa pierna derecha donde su padre le ponía el pie para que ella le realizase los vendajes. ¿Vale? Anatomía imaginaria, no se corresponde con la anatomía del cuerpo. Mientras que en el paciente psicosomático o el paciente orgánico, lo que está afectada es la anatomía real. Con respecto a la angustia, podíamos diferenciar entre angustia automática y angustia como señal. En las neurosis actuales o en la enfermedad psicosomática, la angustia es automática, es esa angustia flotante que decíamos que en ellos hay una cantidad de excitación que se adhiere a cualquier representación en la neurosis de angustia, ¿no? Y que tiene que ver con que todavía no está castrada la madre fálica. Es una angustia previa al complejo de castración. Es una angustia que tiene que ver con esas vías automáticas que se ponen en juego, ¿no? En una situación de peligro. Y entonces el goce es con esa angustia. Cuando ya realmente no hay una situación de peligro, pero se ha repetido esa historia de goce, esa manera de gozar del sujeto es la que ha quedado en él, aunque ya no haya una situación de peligro. Mientras que en la histeria la angustia es una señal de que está por aparecer el deseo que se quiere satisfacer. Y entonces ahí reprime la idea, ¿no? Y el afecto se inerva en el cuerpo. Pero generalmente la histérica no siente la angustia como tal y aparece ese fenómeno que se llama la bella indiferencia de las histéricas, ¿no? Viene con su síntoma que le impide hacer un montón de cosas, que le limita para su vida, pero sin embargo no siente angustia, siente como indiferencia con respecto a su síntoma. En el caso del deprimido, la angustia tiene que ver con el abandono del superyo. Tiene miedo a ser abandonado, a ser castigado por su superyo, y ahí aparece la angustia moral. En el paciente angustiado o en el paciente psicosomático no hay historia de deseo, no hay mecanismo psíquico, dijimos. Es una enfermedad muy del autoerotismo. Entonces no hay una historia de deseos que sostenga ese síntoma, tiene más que ver con la manera de gozar autoerótica que tiene el paciente. Mientras que la histeria sí, hay una historia de deseos que sostiene el síntoma. Hay una serie de frases que son las que la paciente histérica va a construir, va a poder producir por medio de la interpretación en su tratamiento psicoanalítico. Jessica pregunta, ¿en la histeria hay dolor del cuerpo? Sí, puede haber neuralgias. Puede haber neuralgias, dolor, o puede haber lo contrario, anestesias, que no siente una parte del cuerpo, ¿no? Siempre va a estar mediando ese sistema nervioso somático, ¿no? Que es el que produce la sensibilidad o el movimiento. Entonces puede ser por exceso o por defecto. Puede haber parálisis o puede haber un tic que no puede dejar de mover una parte del cuerpo, ¿no? Puede haber dolor o puede haber anestesia. ¿No? Pero generalmente lo que no hay es angustia. Vive eso como con indiferencia. Porque la angustia se ha derivado, ¿no? La angustia se ha derivado en el cuerpo, en el síntoma. Ha hecho el síntoma, el afecto. ¿Vale? Todas las estructuras psíquicas van a tener que ver con eso que decíamos de negar las diferencias sexuales. Esto, insisto en ello, porque es lo más incómodo para los seres humanos, ¿no? Aceptar las diferencias, aceptar la diferencia sexual
que digamos que sería el último paso del proceso de constitución psíquica, aceptar que hay otros, que los otros son diferentes, que los otros también son humanos, que tienen sus deseos. Eso es lo que más cuesta a los seres humanos, porque aceptar la diferencia sexual implica aceptarnos como sujetos mortales, ¿no? Y eso, ¿a quién le gusta? Bueno, pues aceptarse como mortal es lo que garantiza que podamos vivir más y con más salud. Jessica pregunta, ¿afecto es igual a emociones? Sí, en este caso sí. Es decir, una representación, ¿no? Una idea, un recuerdo, lleva asociado un afecto. Tú te acuerdas de aquella escena de tu infancia y entonces eso te produce o angustia, o dolor, o risa, o no sé, alegría. Ese es el afecto asociado a la representación. Pero ¿qué pasa? Que si esa representación te resulta displacentera, no la quieres en tu conciencia, entonces la expulsas de tu conciencia, que es lo que hace la histérica, lo reprime. Ese afecto asociado a esa representación, que el afecto no se puede reprimir, porque eso no, es irrepresible el afecto. ¿Qué hace la histérica? ¿Qué mecanismo pone en juego? La conversión. Ese afecto asociado a la representación se toma la vía somática y se convierte en inervación somática, es la que produce el síntoma en el cuerpo. Bien. Entonces ahora vamos a hablar entre la diferencia entre neurosis, psicosis y enfermedad psicosomática. Pero desde otro punto de vista. Vamos a añadir otro elemento más para complejizar más la cuestión, si no está lo suficientemente complejizada. Porque vamos a tener en cuenta ahora ya lo que es la segunda tópica del aparato psíquico, ¿no? Esa diferencia entre yo, ello, superyo y la realidad, ¿no? Y cómo estos diferentes sistemas del aparato psíquico interactúan entre sí y que hay relaciones intrasistémicas e intersistémicas. Hay relaciones del yo consciente con el yo inconsciente, hay relaciones del superyo consciente con el superyo inconsciente, hay relaciones del ello con el superyo, del ello con el yo, del yo con el superyo, del yo con el ello. Bueno, como veis, somos múltiples, no somos individuos. Somos divididos, somos sujetos divididos en diferentes instancias o sistemas dentro de nuestro aparato psíquico, diferentes regiones que a veces se pelean entre ellas, no se llevan bien, como son diferentes, una siente que la otra le ataca, ¿no? Entonces, vemos que conversar es la solución más civilizada para los conflictos, ¿no? Pues en el psicoanálisis pasa eso, conversar, hablar, es la solución más civilizada, más avanzada para los conflictos psíquicos, porque ya es reconocerse uno como hablante, reconocerse como ser humano, ¿no? Que tiene una implicación en eso que le pasa y que la puede transformar. Bueno, pero ¿qué pasa entonces aquí ahora? ¿Cómo podemos diferenciar la neurosis de la psicosis? Bueno, Freud nos habla de lo que va a ser el principio de realidad. El principio de realidad es el que nos va a poner en contacto con la realidad, pero no es la realidad, ¿no? La realidad es la realidad. El principio de realidad es un elemento más, ¿no?, del aparato psíquico, ¿no? Podemos decir que nuestro aparato psíquico está regido por el principio de placer y el principio de realidad. Si nos remitimos a lo que sería un estado mítico del aparato psíquico, es decir, cómo se produjo ese aparato psíquico, que es algo que el psicoanálisis hace para poder explicar los síntomas neuróticos y también el funcionamiento que rige el aparato, vamos a llegar a un estado inicial donde la primera estructura del aparato psíquico del niño está regida por el principio de placer-displacer. Es decir, siente displacer y entonces el niño hace un movimiento, hace una acción para calmar ese displacer. Como el niño cuando es pequeño tiene muy poca capacidad de acción, lo que hace es llorar y entonces viene la mamá y le
teta, o le da el biberón, o le acuna, o le arropa, etcétera, ¿no? Entonces, al principio, el aparato psíquico solamente se rige por el principio de placer-displacer. Pero después, este aparato se va complejizando, porque ya no está la mamá, porque ya uno tiene que levantarse por la mañana para ir a trabajar, porque tiene que levantarse para ir a la cocina y ir a la nevera y sacar la comida y cocinarse la comida, ¿no? Entonces, ya no es solamente placer-displacer, ¿no? Sino que tiene que haber principio de realidad que nos ponga en contacto con la realidad en la que uno vive y en la que uno tiene que realizar una acción para satisfacer sus deseos. Es decir, ya no es solamente tus deseos los que están en juego, ahora ya también está en juego la realidad y tienes que estar en contacto con esa realidad para poder satisfacer sus deseos, aunque tengas que posponer ciertas acciones porque inmediatamente no puedes conseguir la satisfacción de sus deseos, porque son deseos inconvenientes, porque son deseos infantiles que no proceden, por lo que sea, ¿no? Entonces el principio de realidad ya añade una complejidad al aparato psíquico. Ya no es que lo verdadero es lo que me resulta placentero y lo falso es lo que me resulta displacentero. No. Muchas personas hay que se mueven así por la vida, ¿eh? Si esto me gusta es verdadero, si no me gusta es falso, ¿no? Como vemos ahora en la situación política. Pero, claro, ahora no, el principio de realidad lo que te va a decir es verdadero o falso en función de si concuerda o no concuerda con la realidad, ¿vale? Es el que nos pone en contacto con la realidad. Pero no es algo impuesto por la realidad, el principio de realidad. Freud dice que es algo impuesto por el desarrollo psíquico del niño. O sea, forma parte del desarrollo psíquico el producir ese principio de realidad. Es el niño que frente a la insatisfacción del proceso alucinatorio, es decir, ya no te sirve alucinar. Si te quedas en la cama tirado, por mucho que alucines que va a venir la comida y vas a comer, la comida no va a venir, ¿no? El otro día me contaron un chiste muy bueno, que decía, llama al fontanero el tipo y dice, el fregadero no lava, ¿no? Dice, yo pongo los platos en el fregadero y se van acumulando todos los días y no lava. Le dice el fontanero, ¿pero hay agua? Dice, sí, hay agua, pero no lava. Yo antes dejaba los platos en casa de mi mamá y cuando volvía estaban todos los platos limpios y puestos en el armario, pero yo ahora dejo los platos y se acumulan. Este fregadero no lava, ¿no? Bueno, es igual, o sea, por mucho que lo alucines, no se va a satisfacer tu necesidad. Entonces el niño se da cuenta de eso. Es el niño que frente a la insatisfacción del proceso alucinatorio de transformación de lo real, entrega una cuota de placer para que haya una instancia en él, un vigía, que muestre caminos posibles a la realización del deseo. Es decir, también el principio de realidad trabaja para la satisfacción del deseo, pero teniendo en cuenta la concordancia con la realidad, teniendo en cuenta que uno tiene que hacer un trabajo para satisfacer ese deseo. Entonces, de esto Freud desprende que la represión va a ser reemplazada por el discernimiento, es decir, en vez de reprimir, ahora discierne, ahora piensa, ahora compara, incluyendo el principio de realidad, compara si eso que piensa, si eso que quiere, si eso que se desea, concuerda o no concuerda con la realidad. Discierne, eso es el discernimiento. Y entonces hace o no hace un movimiento para transformar la realidad. ¿Vale? Bueno, pues aquí va a plantear Freud la diferencia entre la neurosis y la psicosis, ¿no? Una estrategia para la atención de la neurosis y la psicosis en tanto
que propone que el intento de incorporarse a la ley del principio del placer es lo que provoca, según el grado de regresión, la neurosis o la psicosis. Es decir, el neurótico trata de reincorporarse al principio de placer regresando en cierto grado. Y el psicótico trata de volver al principio del placer regresando en mucha mayor cantidad que el neurótico. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el análisis? ¿Qué es lo que se va haciendo? De alguna manera interrumpir ese circuito del principio del placer en el neurótico o en el psicótico, porque ellos quieren volver a reincorporarse en aquel principio del placer sin tener en cuenta el principio de realidad. Bueno, el neurótico es el que dice, acepta algo de la realidad, el neurótico, pero no lo soporta. Acepta, pero después no soporta esa realidad y por tanto no hace ninguna acción en la realidad, ¿no? El neurótico es el que dice 2 más 2 son 4, pero no lo soporto. Acepta la realidad, acepta que 2 más 2 son 4, pero no lo soporta. Y entonces se aleja de esa realidad, vive en su fantasía, en su mundo psíquico, ¿no? El psicótico, sin embargo, es el que dice 2 más 2 son 5. Es decir, no acepta la realidad, transforma la realidad sin aceptarla. El sano sería el que acepta la realidad y transforma la realidad que acepta. Acepta la realidad, bueno, esta es mi realidad, así son las cosas, entonces ahora voy a hacer algo, ¿no? Esta es mi situación actual, lo acepto, ¿no? Entonces ahora voy a, por ejemplo, psicoanalizarme para transformar mi vida, para poder crecer, para construir mi estado de salud. Ese sería el sano, ¿no? El psicótico es el que, sin aceptar la realidad, el novio se fue, ¿no? Y no volvió nunca más, pero ella no lo aceptó y se quedó en el puerto esperando a que volviese su amante marinero a buscarla, ¿no? Hay años y años quedándose en el puerto pensando que su amante va a volver a por ella, ¿no? La típica imagen de la locura, de la psicosis. No ha aceptado la realidad y sin embargo la transforma sin aceptarla. Se crea, se construye su propia realidad, el psicótico. ¿Vale? El sano es aquel que acepta la realidad y transforma esa realidad que no le gusta. El principio de realidad, cada sujeto tiene su propio principio de realidad, ¿no? Es decir, que no tiene que ver, no hay que confundir el principio de realidad con la realidad, ni tampoco hay que confundir el principio de realidad con la moral del psicoanalista, no. Cada sujeto va a construir su propio principio de realidad, ¿no? Porque lo que se va a producir en el análisis es una transformación del propio ser, del propio sujeto. No es algo que le venga impuesto desde fuera, sino que se va a producir una transformación psíquica. Entonces, es como el principio de realidad va a trabajar en un estado más avanzado, más civilizado del sujeto, también para conseguir satisfacer el principio del placer. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Tenéis preguntas? A ver si hay alguna. ¿Vale? Bien, entonces, ahora retomamos el trabajo del yo y el ello, ¿no? Cuando dice que el yo, el ello y el superyo, o sea, que el yo es ese mediador, ese árbitro que está intermediando en el conflicto entre el superyo y el yo. Entonces dice, cuando el conflicto que se produce es entre el ello y el yo, es decir, entre los deseos del inconsciente, los deseos infantiles reprimidos, y el yo, que es la instancia, es el árbitro, cuando se produce el conflicto ahí entre esas dos instancias, eso va a dar lugar
a una neurosis. ¿Vale? A una neurosis, el conflicto entre el ello y el yo. Mientras que el conflicto entre el yo y la realidad es lo que va a dar lugar a una psicosis, ¿vale? Pero en realidad, tanto en la neurosis como en la psicosis están trabajando las tres instancias o sistemas, ¿no? Porque cuando el yo tiene que responder, ¿no? El yo, digamos, que da satisfacción o le da la razón al ello, es porque el superyo es un superyo débil, ¿no? El yo hace de elemento de continuidad entre el ello, el superyo y la realidad. Entonces, cuando gana el ello es porque el superyo es débil o porque la realidad, la conexión con la realidad, el principio de realidad, está arrancado de la realidad, ¿no? Y cuando el conflicto es entre el yo y la realidad, ¿no? Ahí gana también, es porque está tirando el ello, ¿no? También del yo. Es decir, el yo va a ser una solución de continuidad. El yo solo puede oponerse al ello sometiéndose a las demandas y al imperativo categórico del superyo. Entonces, los procesos psicóticos, ¿cómo los explicaríamos? Diciendo que el yo produce una solución de continuidad con la realidad que es absolutamente imposible que se produzca en la articulación o en el ordenamiento que el yo debe hacer a las exigencias de la realidad, del superyo y del ello. Si se produce un conflicto entre el yo y la realidad, no ha podido responder a todas esas exigencias de todos sus amos que tiene el yo y entonces rompe con la realidad. Entonces dice Freud, es un intento de solución ya la psicosis. El delirio del psicótico va a ser un intento de resolver su problemática, ¿no? De volver a conectarse con la realidad, porque lo que ha hecho el psicótico es desconectarse con la realidad en favor de las exigencias del ello. Mientras que en la neurosis, en principio se pensaba que no había desconexión con la realidad, ¿no? Pero sin embargo, después Freud, en el texto Pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis, nos va a decir que en la neurosis también hay pérdida de la realidad, aunque en menor cantidad que en la psicosis. Tanto es así que podemos decir que la diferencia entre neurosis y psicosis va a ser una diferencia de cantidad, ¿no? Ya hemos dicho, en el neurótico dice 2 más 2 son 4, pero no lo soporto. Se aleja aunque acepta la realidad, se aleja de la realidad. También hay una pérdida de realidad en la neurosis. Y por lo tanto no la puede transformar, ¿no? Él ya piensa que es médico sin anotarse ni siquiera a la facultad de medicina o haber cursado los 5 años o 7 años de medicina. Él ya vive como si supiera más que los médicos, ¿no? Ese es el neurótico, todo en su fantasía, es decir, de alguna manera también ha desconectado en parte de la realidad, aunque en la psicosis es mucho mayor esa desconexión. El conflicto está entre el yo y la realidad. En la neurosis el conflicto está entre el ello y el yo, pero también tira el ello, ¿no? Del yo y lo desconecta en parte de la realidad. Y dice Menasa en este libro, y tanto la psicosis como la neurosis tenemos que buscar su antecedente, su desencadenante en la privación. Privación. ¿Qué es la privación? La privación no tiene que ver nada con la realidad objetiva. La privación tiene que ver con que hay un deseo en uno que intenta realizarse, pero que uno no puede soportar. No puede soportar bien o por cuál es ese deseo o por a quién está dirigido ese deseo, ¿no? Y como uno no puede soportar, entonces la realización de ese deseo queda privada la realización del deseo. Jessica pregunta, ¿podrías poner ejemplos de la vida donde veamos eso? Donde veamos que Jessica... Claro, porque el deseo, como no tiene objeto, el deseo puede satisfacerse o puede caer sobre una persona prohibida, por ejemplo la madre, ¿no?
sigue fantaseando, sigue excitándose, sigue masturbándose con fantasías con su madre, con sus padres, ¿no? Eso está súper prohibido para la moral, aunque el sujeto psíquico puede seguir rigiéndose por esas fantasías, es decir, separado de la sexualidad adulta y sigue viviendo en sus fantasías infantiles, ¿no? Entonces ahí, claro, aparece la privación, porque ese deseo no se puede satisfacer. Y ahí el tipo no acepta la realidad de esa privación. No acepta la realidad y entonces elige principio de placer, elige someterse de nuevo al principio de placer en vez de al principio de realidad. Y ahí es cuando desconecta totalmente de la realidad, ¿no? Se vuelve loco, vive de acuerdo con sus deseos inconscientes. Pero claro, es imposible estar loco las 24 horas del día, es imposible negar la presencia del superyo, del yo. Entonces, lo reprimido vuelve de nuevo, es perseguido por eso que reprimió. Pero además al psicótico le viene desde afuera, le viene en forma de alucinación, le viene en forma de delirio. Pero es su propio deseo reprimido, ¿no? el que proyecta, el que viene desde el exterior. En el neurótico también, ¿no? Lo reprimido retorna, ¿no? Retorna, compulsa, pulsa por expresarse de nuevo. Pero en el neurótico es a través del síntoma neurótico, ¿no? Del síntoma histérico, del síntoma obsesivo, de la fobia. Ahí está tanto la realización del deseo como su castigo en el síntoma neurótico. En el psicótico proviene del exterior y además como están cortadas sus relaciones, digamos, con la realidad, aparece como un fragmento sin sentido, no tiene sentido tal cual el delirio, parece todo delirante, una locura, pero cuando analizamos el delirio, cuando dejamos hablar libremente a la persona, ahí empiezan a aparecer los conectores que dan cuenta de ese delirio, que nos permiten interpretar el sentido del delirio como si fuera un sueño. Bueno, ¿cómo entra en conflicto el ello, el yo y el superyo? Dice Jessica. Bueno, pues así como estoy diciendo, ¿no? Un deseo no aceptado, ¿no? La privación de un deseo por ser un deseo inaceptable para el sujeto, un deseo sexual, infantil y reprimido, un deseo sexual hacia los progenitores o hacia el hermano, hacia una persona que sea un subrogado de un objeto incestuoso, el cuñado, en muchos casos es de histeria, pues se plantea así, o el cuñado, el señor de la casa, alguien que es prohibido, ¿no? Para la persona, la privación de ese deseo, ¿no? hace que el aparato busque, o sea, depende de la aceptación de esa realidad o no, que la persona se enferme o no, ¿no? Si lo acepta esa realidad y trata de transformarla, es decir, su psicoanálisis dice, bueno, pues sí, acepto que tengo estos sentimientos hacia el señor de la casa, pero eso no significa que los tenga que hacer realidad, ya está, lo acepto, me gusta y punto, ¿no? Ya lo ha elaborado con una frase. Pero cuando lo acepta a medias, lo acepta pero no lo soporta, el síntoma neurótico se produce como una forma de satisfacer ese deseo y a la vez castigarlo. Pues le pasa que tiene un síntoma neurótico que son alucinaciones olfativas, que en principio no se sabe qué sostiene ese síntoma, pero en la historia, cuando empieza a desarrollar, ya se ve que es todo ese deseo reprimido que en sus diferentes extensiones o ramificaciones ha llevado a la producción de ese síntoma, ¿no? Y en el caso de la psicosis sería, no acepto la realidad, no acepto que yo con ese señor no puedo, ¿no? Y entonces ahí se vuelve loco, se crea un delirio, el delirante, el loco crea, pues es que está enamorado de mí, es él el que está enamorado de mí, es el que me acosa, ¿no? Viene desde el exterior y se monta todo un delirio delirante en relación con esa persona, el loco, lo que es un clásico loco, ¿no? Es decir, que lo que dicen no se corresponde para nada con la realidad. Bueno, tenemos muchos ejemplos. Si quieres de la vida real, te pongo Donald Trump. A mí me parece un clásico loco donde se niega toda la realidad solamente para satisfacer sus necesidades egoístas o narcisistas. Bolsonaro, no sé, todos esos ejemplos, eso me parecen ejemplos delirantes de la realidad. No sé si queda
Jessica, con eso te contesto. Juan Carlos dice... Bueno, Galicia Montezuma. Conozco a una persona, una mujer que tiene miedo de caminar. No hay nada físico, muchos estudios y no hay enfermedad física. Está acostada todo el día, es mujer y se levanta con ayuda de otros. ¿Esto sería una neurosis? Sí. Sí, Galicia, eso sería una neurosis. Que no sabemos cuál es, hay que analizar, porque miedo de caminar puede ser de una fobia de caminar o puede también haber una cuestión histérica. Hay que escucharla. Hasta que no hable, no sepamos, no la escuchemos, no sabemos, no podemos hacer un diagnóstico. Como hemos dicho antes, el diagnóstico viene después, pero sí, es una neurosis. Juan Carlos García Medina dice, doctora Valdominos, una duda. Si nosotros no vivimos en su totalidad conscientemente la realidad, por la limitación del consciente y la falta de comunicación con el inconsciente, eso quiere decir que nosotros como individuos no estamos viviendo la realidad como es, porque si el inconsciente no estuviera tan separado del consciente, o sea, un acercamiento entre estos dos sistemas daría como resultado una nueva realidad. No solo nos percibiríamos diferentes, sino también el mundo. Sería diferente a nuestros ojos después de este acercamiento, esta reconciliación entre lo consciente y el inconsciente. Exactamente. Exactamente, Juan Carlos. El psicoanálisis te construye otra realidad, otro mundo, algo que antes no veías. Se abre puertas para ti, puertas que estaban cerradas. Se abren y luego tú eliges si quieres atravesar esas puertas o no atravesarlas, porque te abren muchas puertas. Entonces cada uno va eligiendo la puerta que quiere atravesar sabiendo que cruzar esa puerta y ese nuevo camino que se abre conlleva un trabajo, ¿no? Un nuevo trabajo para ti, no sé, el camino del arte, el camino de la salud, el camino del amor, el camino de las relaciones sociales, del crecimiento personal, profesional, ¿no? Te abre un camino, luego uno decide si quiere seguirlo o no, pero obviamente te amplía el mundo, te amplía las frases que puedes decir, te amplía tu mirada, el psicoanálisis, ¿no? Amplía el alambrado que cada uno tenemos de nuestro mundo. Muy buena pregunta, Juan Carlos. Buenos ejemplos, dice María González. Jessica Torres dice gracias. Y después comentar esa diferencia también con respecto a la psicosomática, ¿no? Porque hemos dicho varias veces que la psicosomática también pierde, ¿no? La noción de la realidad, porque se queda, es decir, se ahorra un trabajo. Se ahorra un trabajo la psicosomática, no hace, frente a la incertidumbre, frente al no saber, frente a la inquietud, frente a tal, elige no hacer el movimiento libidinal, no rodear a los objetos, se queda en el goce autoerótico del órgano, ¿no? Se queda tiene fusionado el objeto y la fuente, se queda en ese goce autoerótico, entonces hay desconexión también de la realidad en el psicosomático. Es que se daña el cuerpo en esa desconexión con la realidad. Es decir, ahora se plantea el cuerpo como ese escenario donde se pone en juego ese delirio, casi digamos, ¿no? Que llega a romper el cuerpo, a romper el órgano, ¿no? Porque Freud ya planteaba eso, esa escenografía, ¿no? El cuerpo como escenario de los acontecimientos psíquicos. Benassa después va a decir el cuerpo es tiempo desde la formulación del concepto inconsciente, ¿no? También todos los procesos inconscientes se expresan a través del cuerpo. Y bueno, y esta cuestión también en el psicosomático hay que buscarla en la fase del espejo, ¿no? En esa primera identificación que ya hemos mencionado también en alguna clase anteriormente, identificación a la especie. No tanto identificación sexuada, que viene después, que sería más la que entra en juego en la neurosis, ¿no? Que es la identificación que viene con la sexualidad ya adulta, metamorfosis de la pubertad, de ¿soy un hombre o soy una mujer? ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser una mujer? ¿No?
como las preguntas que se hace la histérica, o las preguntas que se hace el neurótico obsesivo. Yo no soy ni un hombre ni una mujer, ¿no? Pero ya son del orden de la sexualidad, mientras que en las enfermedades psicosomáticas es una pregunta más, es una cuestión más primitiva, es decir, es que no hay pregunta, es que se responde sin formularse la pregunta, se ahorra trabajo psíquico, todo lo hace con el cuerpo. No se pregunta ni siquiera, soy un humano, que hablo, que mi psiquismo está implicado, que tengo emociones, que las emociones me afectan al cuerpo, no. El psicosomático dice, soy asmático, soy ulceroso, ¿no? Es decir, se responde a la pregunta antes de formularse la pregunta. No hay mecanismo psíquico. Y dice Menasa, esto tiene que ver, es con la identificación primordial, la identificación en el estadio del espejo, ¿no? Soy ese, la imagen me anticipa, ¿no? ¿Quién soy? Me viene desde la imagen en el espejo, como le pasa al niño, ¿no? Ya veremos más adelante en otros cursos esta cuestión del estadio y del espejo y de la cuestión de la imagen, ¿no? Entonces, en la psicosomática, entonces sí hay pérdida de la realidad, hay ahorro de trabajo psíquico de responder, pero por vía somática. Adquiere un ser a través del síntoma y a través de la enfermedad. Niega totalmente lo psíquico, el psicosomático. En el fenómeno psicosomático, luego obviamente pues nadie es ni 24 horas al día loco, ni neurótico, ¿no? Tiene momentos de lucidez, tendrá algún momento psicosomático también donde pueda hablar, pueda reconocerse un humano, pero en el fenómeno psicosomático hay un no reconocimiento de su ser humano, de que están implicadas también su psiquismo, sus emociones, su amor, su odio, su hostilidad, sus identificaciones. Eso, el psicosomático es como si no existiera, lo forcluye, ¿no? Entonces también hay ese sentido. Pero ya afecta al cuerpo en el psicosomático. En el psicótico no. En el psicosomático sí se juega en el cuerpo, ¿no? Dice Menasa que es como que también habría como un yo decepcionado, un yo débil en el psicosomático. Y que es un diálogo sin palabras también, lo que decíamos, es un grito, no ha llegado a la palabra todavía. La psicosomática es antes del complejo de castración, está en ese goce autoerótico, primitivo, mucho anterior, muy anterior a las palabras, un goce en el propio órgano, con el propio órgano hasta llegar a dañarlo. No tiene que ver con la palabra todavía. Claro, en el delirio del psicótico, bueno, pues por lo menos con el delirio intenta de nuevo reengancharse a la realidad, ya es un intento de curación, el delirio del psicótico. Así que esas serían las diferencias fundamentales, hemos visto, entre neurosis, psicosis, enfermedad psicosomática y luego más concretamente las que hemos mencionado antes entre la histeria, la enfermedad orgánica y la enfermedad psicosomática, que todas ellas afectan al cuerpo, y las neurosis actuales también, ¿no? ¿Veis la complejidad, ¿no? La complejidad de un humano, de un sujeto psíquico que en función cómo acepte o no acepte la realidad, porque sí, está el aparato, está el principio del placer, pero también está el principio de la realidad. Hay que tener en cuenta la realidad porque si no te puedes enfermar, ¿no? Mucha ambición y poca capacidad de trabajo, que es lo que le pasa al neurótico actual, ¿no? A la persona que se angustia cuando tiene mucho trabajo, la persona que le da un infarto al corazón porque no soporta el estrés, ¿no? Son neuróticos actuales, es decir, también están las prácticas sexuales nocivas, si no, no le pasaría eso, ¿no? Pero es muy ambicioso y tiene poca capacidad de trabajo, el psicosomático. Y el psicótico lo mismo, ¿no? Quiere transformar la realidad, pero sin tener en cuenta la realidad. Entonces se construye su propia realidad acorde con sus deseos. Y el neurótico también es un poco vago, porque frente a esa realidad que no le gusta, que donde está privado ese deseo infantil reprimido, pues
acepta la realidad, pero después no vive en la realidad, vive en su propia fantasía, en sus obsesiones, en sus síntomas histéricos, en ese no caminar, no salir de la cama, como decía Galicia, esta señora, que pudiendo caminar, no camina, ¿no? No hay nada que justifique el que no camine, no hay nada roto, pero ella no puede caminar. Quiere, pero no puede, no puede. Hay algo psíquico que le impide el caminar. Hay que ver con qué tiene que ver. Hay un caso de Freud, clásico de la literatura freudiana, donde era una persona que no podía caminar y en el análisis de esta persona lo que aparecía era la frase, era una histeria, ¿no? Y la frase que sostenía ese síntoma era la cuestión de pisar con sus pies la madre tierra, ¿no? La madre, ya vemos ahí que está la cuestión edípica con la madre. En su desarrollo analítico se veía toda la cuestión edípica con la madre, ¿no? Cuando la tierra, el suelo, adquiere el sentido simbólico de la madre, pues ya aparece ahí lo incestuoso, ¿no? En ese caso de la literatura de Freud. En este caso de esta persona, esta mujer, habría que escuchar, en su caso, con qué tiene que ver, ¿vale? No existen fórmulas generales para todos, ni interpretaciones que valgan para dos personas. En cada tratamiento hay que construir la interpretación para esa persona, ¿no? Para ese discurso, para lo que acaba de decir o contar. Y además la interpretación se construye en ese trabajo analítico. Para que haya la interpretación es necesario que haya un psicoanalista, que haya un psicoanalizando, que haya una escuela de psicoanálisis donde se forma el psicoanalista, que el psicoanalista tenga su propio psicoanálisis, que tenga sus supervisiones, ¿no? Que haya movimiento científico-cultural y todo eso, ¿no? Para que ese paciente pueda venir, pueda hablar y el psicoanalista lo pueda escuchar e interpretar. Es una máquina, más allá de ser una relación íntima, ¿no? O aislada entre dos personas, es un hecho exquisitamente comunitario donde se encuentra una manera de resolver, de estar en el mundo, una comunidad, un pensamiento con otro pensamiento, otra comunidad, ¿no? Uno que trabaja hacia la enfermedad y otro que trabaja hacia la salud, ¿vale? Bueno, y con esto terminaríamos la clase de hoy sobre diferencias entre neurosis, psicosis y enfermedades psicosomáticas. La clase del próximo día es... vamos a hacer ya una aproximación más concreta a una enfermedad psicosomática, ¿vale? Que va a ser... Nos quedan 2 clases más del curso. Aproximación a la úlcera gástrica. Vamos a ver todas estas cuestiones de la psicosomática con el ejemplo de la úlcera gástrica. Y la última clase se la dedicaremos al asma bronquial, otra enfermedad psicosomática, para ver cómo se juega todo esto en la producción de ese fenómeno psicosomático, ¿vale? Galicia dice, esta mujer de pequeña no usaba zapatos y en la actualidad no le gusta usar zapatos. Muy bien, un dato muy importante que seguramente que tiene algo que ver, ¿no? Para estudiar y analizar ese caso. Bueno, en cualquier caso puedes derivar el caso para que comience su psicoanálisis. Muchas gracias, Virginia, dice María González. Gracias a ti, María. Juan Carlos, gracias por las respuestas. Doctora Valdominos, excelente clase. Jessica Torres, muchas gracias. Virginia Valdominos, pastor. María González, qué buenas clases. Bueno, gracias a vosotros porque también hacéis las clases conmigo en este espacio y en este encuentro de los martes. Y bueno, como también hay que poner un fin, pues continuaremos el próximo martes. Así que muy buena semana, que disfrutéis mucho y ya sabéis que a vuestra disposición psicoanalítica se encuentra Virginia Valdomino, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Dice María González, recomiendo psicoanálisis, todo cobra sentido. Daniel Casado, gracias y muy interesante. Hasta la próxima. Sandra Almeida, gracias. Hasta la próxima clase. Un saludo a todos y recordaros que tenéis todas las clases anteriores de este curso y de todos los demás cursos súper interesantes para adentraros
en la disciplina de lo inconsciente y en el mundo psíquico y su funcionamiento en mi canal de YouTube, en el canal de Virginia Baldomino. Si os gusta, podéis suscribir y además no seamos egoístas, que el psicoanálisis es para todos. Gracias, Susana, gracias, Jessica, gracias, Sandra. Hasta la próxima. Un beso, os quiero. Chao.